Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues yo estoy muy contenta de poder iniciar con este programa y aparte con un padrino de lujo. Me decía, ¿voy a ser padrino? Sí, sí va a ser el padrino, el maestro Alfredo Sánchez Mendoza. Y justo en este programa que llamé Hablemos de, vamos a platicar justo de un tema importante, trascendental, y justo atrás, apenas estábamos iniciando la transmisión, estábamos hablando de la importancia de la justicia digital y aparte de todo el paso acelerado que ha llevado y que obviamente en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, maestro, pues ha tenido esta relevancia, justo es este énfasis en esa transición de pasar al procedimiento escrito, ahora al expediente electrónico y a todo lo que implica la justicia digital. Entonces, le doy la más bienvenida, la más cordial bienvenida. Gracias por participar, por aportarnos de su conocimiento, porque aparte déjenme decirles que el maestro es experto en este tema. Justo estábamos también hablando de que es pionero en cuestión de investigación, que incluso sus tesis, sus proyectos, la perspectiva que tiene del estudio ha sido sobre derecho informático y sobre estas novedades que no se habla tanto en México, ¿no? Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Lupita, agradeciéndole ahí a tu audiencia y sobre todo, pues muchas felicidades por este proyecto que inicias. En verdad que celebro estos éxitos que tienen mis compañeros, mis amigos, así como te considero, maestra Lupita. Y pues bueno, te auguro el mejor de los éxitos en esta nueva etapa jurídica virtual. Muchas gracias. Y bueno, pues yo la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo ves esta transición? ¿Realmente México está preparado para vivir la justicia digital, para aplicarla? Porque es un reto, ¿no? Actualmente vemos que no todos los estados han implementado la justicia digital. Como algunos van más en avanzada, otros un poquito atrás, pero la realidad es que no en todas las entidades federativas es un hecho. En unos de una forma más efectiva, llámese Estado de México, llámese Monterrey, pero otros que ni siquiera figura esta parte. Entonces, ¿tú cómo la visualizas ahorita con esta publicación? Sabemos que el 7 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y precisamente todos estábamos esperando, ¿no? Porque aparte hubo muchas pláticas, hubo mesas de trabajo y una de las líneas de las pláticas era precisamente esto, cómo implementar la justicia digital de una forma efectiva en el ámbito civil y familiar, porque bueno, ya en estas materias es necesario, ya los tribunales, los juzgados están a reventar, o sea, habría que voltear a ver la justicia digital, pero ¿tú cómo la ves? Bueno, para iniciar, vamos a comentar que estos temas de justicia digital y de tribunales virtuales que se están dando no es algo nuevo. Esto ya, por ejemplo, el Estado de Nuevo León hace un año celebró 20 años de su tribunal electrónico. Es decir, anteriormente no habíamos unas diligencias, unas audiencias de forma virtual. Solamente era leer el expediente, checar un acuerdo, no tenías acceso a todo el expediente. Sin embargo, con el devenir de los años, se va actualizando, se va normalizando, vamos evolucionando en materia de tribunales virtuales y es como hasta hoy día tenemos esa factibilidad de llevar nuestras audiencias de forma virtual, maestra. ¿Esto qué quiere decir? Esto también radica, o este boom de la justicia digital radicó, probablemente explotó por la pandemia de COVID-19. Anteriormente, los litigantes, todos, servidores públicos y privados, pues obviamente decíamos, ¿no?, que queríamos trabajar y tuvimos que buscar esta alternativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza esta circunstancia, empieza a sesionar en línea, de ahí para abajo se escudriña y vamos empezando a generar estas nuevas alternativas de litigio estratégico virtual. Ahora, esto no es nuevo. En el 2018 hubo una reunión de la Comisión de la CONATRIP, de todos los poderes judiciales, y precisamente esa reunión de noviembre del 2018, maestra Lupita, hablaba de la justicia digital, hablaba de cómo implementar estas audiencias. Detona la pandemia, esto era un proyecto para 5 años y pues bueno, estos 5 años se redujeron a nada
y lo empezaron a implementar en 2020, marzo 2020, mayo 2020, para llevar a cabo esta justicia digital. Pero esto no es nuevo. Vamos a otras cuestiones más. Estamos empezando, estamos dando nuestros pasos de bebé respecto a la justicia digital, para que en un término de 5 a 10 años yo veo que vamos a estar litigando no nada más de forma virtual, sino en otras áreas como es el metaverso, que es en donde próximamente ya nos vemos. Maestro, y bueno, ya hablaste de ese concepto de metaverso, pero realmente para los que no estamos como tan familiarizados con las cuestiones tecnológicas, hablamos de este concepto, y ¿qué es? ¿Nos podrías más o menos adentrar un poquito a estos términos nuevos que implementa incluso el nuevo Código Nacional, como metaverso, como cadena de datos, la firma electrónica, estos conceptos que pues ya tenemos que manejar y nos tenemos que ir preparando para poder, sobre todo, no nada más comprenderlo, sino también aplicarlo en nuestros propios procedimientos, ¿no? Bueno, el metaverso es una vida virtual en la cual vamos a estar conviviendo con personas dentro de una red, de un computador, vamos, a través de avatars. Pero algo que necesito aclarar es aquí. Eh, a futuro, si bien es cierto, vamos a hablar de firmas electrónicas y todo ello, también es necesario patentizar que el avatar va a seguir teniendo su personalidad. Ha habido, inclusive ahorita ya, algunas cuestiones respecto al derecho de la personalidad del avatar como un derecho humano, que se han estado tocando en temas de ciberseguridad, en temas de derecho informático y reuniones en congresos en los que hemos asistido. ¿Y cuáles son esos derechos humanos que le pertenecen a ese avatar y a quién le pertenecen? Si es a la persona que los realiza o cuando tú puedes vender tu avatar. O sea, son muchas cuestiones, o sea, son cuestiones muy complejas que necesitaríamos un curso para ir hablando de esa circunstancia. Sin embargo, maestra Lupita, quiero decirte que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que acaba de ser promulgado toca esos aspectos como es el blockchain, toca esos aspectos de seguridad de la información. Para que sea un poquito más entendible, ¿qué es el blockchain? Son los sistemas de seguridad de información, los cuales protegen inclusive cuestiones como las criptomonedas. Es decir, una criptomoneda no puede ser alterada, no puede ser robada por algunas cuestiones de ese tipo. Eh, son como cadenas, son como huellas digitales, son únicas en su estilo y obviamente cada propietario tiene una función sobre su criptomoneda. No pueden ser robadas esas criptomonedas. Entonces, si ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares toca esos sistemas de seguridad, va a ser muy difícil que ataquemos la firma electrónica de los litigantes o de las personas o de los justiciables, pues, para que puedan ser alterados esos datos. Salvo que obviamente vamos a tener problemas a futuro en caso de que promuevan con una firma que no sea la suya, que X abogado agarre la firma electrónica de otro abogado. Son cuestiones que inclusive hoy día ya se están viendo en otros países como Argentina, como Brasil, en donde ya está inclusive implementándose nuevas materias como es el derecho procesal electrónico. Ay, tocaste un tema muy, muy importante, esta cuestión de la seguridad, ¿no? Informática, porque ya ves que no se da, los mexicanos también somos bien creativos, ¿no? Entonces también en esa parte procesal, qué delicado, ¿no? Imagínate esta parte precisamente de tan solo de las prácticas que en el proceso escrito se hacían, ¿no? Pues la firma del cliente, ¿no? Para rápido. Entonces es una cuestión que se da mucho que el juzgado luego dice, pues ven a ratificar personalmente para constatar que es tu firma, pero ahora con estos medios electrónicos, pues ya va a ser una situación, yo creo que más compleja, ¿no? El poder determinar, efectivamente lo firmaste tú o usaron tu firma electrónica. Entonces, también, aparte de que los procesos puedan ser más ágiles, pero también hay que ver esas debilidades, ¿no? Que se pueden presentar y que probablemente constituyan una cuestión problemática para los órganos jurisdiccionales, ¿no? Porque, bueno, yo creo que para nosotros como litigantes nos beneficia muchísimo la justicia digital porque podemos estar sin movernos del lugar de nuestro trabajo, de nuestro despacho, y podemos estar en una audiencia, podemos promover, etcétera, pero se va a incrementar, yo creo, también el trabajo en los juzgados, ¿no? Porque obviamente el trabajo de digitalizar
porque aparte el nuevo Código Nacional dice que el secretario o el personal de juzgado pues tiene que obrar digitalmente las actuaciones, pero también tienen que estar en el expediente físico. Entonces, es doble trabajo también para el personal y hay que decirlo y hay que reconocer esa labor a la cual se van a enfrentar, ¿no? Pero ¿tú cómo ves? ¿Crees que sea más beneficioso? ¿Le ves más beneficios a la justicia digital o le ves como más conflicto en esta cuestión de lo que comentamos, de estos riesgos, incluso también hablemos, por ejemplo, de que se cae el sistema, ¿no? A lo mejor tienes un término y tienes que presentar electrónicamente, ¿no? Y no hay sistema. ¿Y qué va a pasar con todo esto? ¿Tú qué visualizas? ¿Mayores ventajas o mayores desventajas? Bueno, en la justicia digital, como en un proceso normal, vamos a tener pros y contras. Pros y contras. Por ejemplo, que se vaya a caer el sistema. Inclusive ya la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencias. Actualmente tenemos más de 300 jurisprudencias en materia de derecho procesal electrónico. Bueno, yo lo denomino así porque son cuestiones técnicas o cuestiones de procedimiento en las cuales ya se han pronunciado. Ese tema que me tocas, de que efectivamente si no hay sistema o alguna otra cuestión, hay una carga de la prueba hacia el órgano jurisdiccional para verificar que efectivamente lo que está diciendo el justiciable sea cierto. Es decir, tiene que corroborar el dicho del justiciable en el entendido de que no hubo un sistema, por eso no promoví, pues se cayó la red, estaba inestable la página, informa a la autoridad responsable si efectivamente pasó ese daño y se le da la oportunidad para tener un acceso a la justicia al justiciable. Todo eso ya ha sido reformado, ha sido platicado a través de las reformas del artículo 17 constitucional y que habla precisamente de la justicia digital y lo ha abordado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ventajas, yo les veo muchísimas ventajas, se los he comentado en diversas conferencias. Un ejemplo es tu servidor ha llevado audiencias en 3 distintos distritos judiciales que las distancias son 100, 120 kilómetros entre cada una y las tres las hemos desahogado, a Dios gracias. En otros estados también se han desahogado audiencias de forma virtual hoy día ya. Y obviamente esas son algunas cuestiones. Muchos abogados me han comentado o la renuencia de los abogados es que cómo lo voy a llevar a cabo en mi oficina, que lo voy a hacer al cliente. Tú a tu cliente le vas a cobrar lo mismo, no le puedes cobrar 1, 2 o 5 pesos más o 5 pesos menos. Tú estás haciendo tu trabajo, nada más que a las tecnologías, lo estás haciendo de una forma más accesible. Lo estás haciendo de una forma en que ya no te colocas en riesgo o ya no tienes otra erogación de gastos como gasolinas, traslados o cuestiones de ese tipo y utilizas tu tiempo efectivo en algún otro asunto. Entonces, esas son las ventajas. Desventajas, obviamente se puede ir la luz, se puede ir internet, a lo mejor no te suben un acuerdo completo como anteriormente pasaba en el Poder Judicial de la Federación o en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, o ya Tribunal Federal Administrativo, en el cual no subían todas las actuaciones o obviamente aparecían ahí algunos borrones. Hay fallas, en todo hay fallas. Sin embargo, se van subsanando tal cual. Ahora, un tema que acabas de abordar del Código Nacional de Procedimientos civiles y familiares y que efectivamente está en el Código Maestro Lupita, es eso, esa factibilidad, porque ahorita es una cuestión potestativa del justiciable. A ver, le dicen en el mismo código, a palabras más, palabras menos, mira, yo autoridad te doy la factibilidad de que lleves tu procedimiento en línea, pero si lo quieres llevar de forma tradicional o física, no hay ningún problema. Sin embargo, mi obligación como autoridad es decirte, puedes optar por esta circunstancia, puedes acudir a un mecanismo alternativo a través de medios digitales para que obviamente no te desgastes en un juicio. Un tema que les faltó abordar a ese Código Nacional de Procedimientos Civiles, y ya estoy dando temas de tesis para los muchachos, es respecto a la situación de las cuestiones de conciliación y mediación. Porque ahí nos mandan ante un centro de mediación, sabes que yo juzgado te mando al centro de mediación, pero no me abordan o no me tocan de esa forma digital ese centro de mediación. Solamente me abordan de cómo voy a promover mi demanda, cómo va a ser, va a tener una firma electrónica digital, puede usar la FIREL, puede usar la FIGEN o la de cualquier otro estado. Ahí les va otro tema de tesis. Hay que hacer una unificación de firma electrónica. La propuesta de su servidor y que ha
tratado de que permee en los abogados es utilizar la firma electrónica de la federación para todos y cada uno de los estados y así solamente tener una firma, porque efectivamente como tocas el tema, maestra Lupita, si tenemos una firma electrónica por cada estado, vamos a tener una contraseña, vamos a tener una cadena digital y obviamente si no nos aprendemos una, no nos vamos a aprender lo de los 32 estados de la Ciudad de México. Entonces, esas son propuestas y efectivamente, ahorita el Código Nacional es de carácter potestativo. ¿Lo llevo en línea o lo llevo de forma tradicional? Y a la par, si aún y cuando me digas que lo llevas en línea, yo voy a tener que tener ese soporte físico como autoridad para que en algún momento puedas acudir a él. Muchas gracias. Lo que llamamos el principio de elegibilidad, ¿no? Así lo maneja el código, donde el justiciable va a tener esa oportunidad de poder seleccionar cómo va a llevar el proceso, ¿no? Que da esta libertad. Pero bueno, también hay una situación, hablábamos también que precisamente las reformas que se dieron a nuestra Constitución también en el artículo 16 constitucional, en el 17 también estaban como preparando este camino para que todas las actuaciones que se realizaran a través de diversos medios, que no fueran solamente escritos, fueran reconocidos también por los órganos jurisdiccionales y les dieran precisamente esta validez, este principio de legalidad. Y es algo que también denominan el nuevo código como principio de equivalencia funcional, no discriminación. Entonces, es una situación tan importante que ya se reconozcan que los actos que se realicen en estos procesos judiciales, pues van a tener esta misma validez jurídica que un documento impreso, ¿no? Pero, y bueno, hablando también de otro principio, maestro, no sé qué nos pudieras decir también de este que aborda el nuevo código, que es relacionado con la neutralidad tecnológica. Precisamente donde nos habla de que no se va a limitar un solo sistema, ¿no? Entonces aquí, como tú lo decías, es donde puede entrar como varios problemillas, ¿no? El hecho de que tengas una firma electrónica por cada entidad federativa, cuando tal vez pudieras unificar precisamente todo eso. Yo creo que en lo particular, creo que el modelo del Estado de México, del Tribunal Electrónico es funcional y pudiera ser una guía a nivel nacional. No sé si tú compartes esa opinión o digas, no, sabes que me parece más funcional el de otra entidad federativa, pero creo que es un modelo y que se puede perfeccionar, porque también hay que buscar eso, ¿no? Que no haya un atraso para las entidades que ya van más en avanzada, sino que realmente permita mejorar e impulsar las entidades que ya tienen esta justicia digital como un hecho. Sí, efectivamente, como me lo mencionas, a través de esa implementación de la justicia digital, en ese código nos maneja 4 principios más, aparte de los principios que rigen a un procedimiento civil o familiar en su momento. Nos elige 4 principios, que es elegibilidad, equivalencia funcional o no discriminación, neutralidad tecnológica, y en el último en el cual inclusive le dedicaron un capítulo especial, que es el que te comento, seguridad de la información. Elegibilidad no es otra cosa más que optar por el procedimiento en línea o tradicional entre el expediente electrónico físico y también sus excepciones que son a petición de parte. Por eso lo he mencionado, es una cuestión potestativa del justiciable. Si lo quiere llevar así, inclusive la autoridad le va a recomendar, ¿sabes qué? Te recomiendo que lo lleves en línea, pero no te lo puedo imponer como una obligación. El principio de equivalencia funcional o no discriminación es el valor probatorio y la eficacia judicial de trámites y audiencias. Es decir, no podemos decir que la audiencia que se ha llevado en línea le reste valor probatorio a la autoridad en razón de que, pues, efectivamente no fue nuestro deseo el llevar a cabo este proceso de esa forma y que obviamente no vamos a tener, un pretexto para decir que esa audiencia carezca de ese valor que le pretende dar el juzgador. ¿Qué es la neutralidad tecnológica? Para que entendamos en términos comunes, no es otra cosa más que ninguna autoridad nos va a imponer una preferencia de que utilicemos tal tecnología, tal red, tal proveedor de servicios de internet o tal aplicación en la cual podamos desarrollar una audiencia. Obviamente va a ser siempre teniendo acceso a la justicia y en beneficio y en pro del justiciable. ¿Esto qué quiere decir? No se nos pueden imponer preferencias en favor o en contra de determinada tecnología.
ni fomentar artificialmente determinadas opciones tecnológicas en detrimento de otras, sin restricción. Es decir, probablemente ahorita estamos utilizando la aplicación Zoom, pero también podemos aplicar una de Google Maps, una de Cisco Webex, la que sea más accesible y en la que tengamos mayor frecuencia. Y el último principio que toca este nuevo código, que es el de la seguridad de la información, son que todos los procedimientos en línea, toda promoción electrónica, toda audiencia, toda diligencia, toda videoconferencia y en general toda actuación y documentación que conste de forma física y electrónica, se van a tener prohibida su divulgación, su interrupción, su modificación o destrucción no autorizadas. Es decir, por ninguna otra persona que no tenga acceso, ya sea parte procesal o sea funcionario judicial, que esté autorizado para incursionar en estas actuaciones. Y estas actuaciones también ya son protegidas a través de la seguridad de la información o de lo que es el denominado blockchain. Aquí de lo que comento, tocan sistemas de seguridad como por ejemplo proteger una criptomoneda. O sea, estamos hablando de otro nivel de protección y no nada más de un simple antivirus. Y qué gran reto, porque aparte, yo creo que toda esta innovación tecnológica tiene un costo bastante alto, ¿no? Entonces, también va a ser una cuestión económica que impacte y que donde tenga que poner atención precisamente el Poder Judicial y erogar todos estos gastos, porque pues debe de garantizar precisamente esta seguridad de la información, este resguardo, ¿no? Esta no alteración, el evitar las caídas del sistema, etcétera. Entonces, pues económicamente también habrá que ver cómo se implementa. Es una realidad también que en muchas entidades federativas no hay los recursos, no existen los medios. Incluso, maestro, en la propia Ciudad de México, sabemos que no se ha alcanzado, por ejemplo, la oralidad al 100% en cuestión civil familiar. Y que se tuvieron que dividir los procedimientos porque no hay, pues los recursos, no hay todavía la infraestructura. Entonces, ahora hablando de que se tienen que eh, hacer una realidad la justicia digital, el acceso a los medios electrónicos, habrá que ver también cómo es esta transición y si se logra en un 100%, ¿no? O cómo va a ser, o en donde no llegue, hay comunidades donde efectivamente no hay cómo, no hay forma, incluso ni red hay, ¿no? Ni señal. Entonces, aquí, ¿tú cómo ves a nivel nacional esta situación? ¿Crees que se logre el objetivo que pretende el Código Nacional de alcanzar esa justicia digital? ¿O crees que nos vamos a quedar corto? ¿Cómo tú lo visualizas? Yo visualizo de la forma siguiente que vamos a ir poco a poco. Efectivamente, como comentaba hace rato, estamos yendo muy despacio. Hay estados que ya tienen más de 20 años implementando estas tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, considero que uno de los principales motivos por los cuales vamos de forma lenta es la misma renuencia de nuestros compañeros abogados litigantes y obviamente de las instituciones. La capacidad en materia de infraestructura de tecnología ya se tiene en todos y cada uno de los estados. Para mí en lo particular ya se tienen. Hay estados, Baja California, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, vamos, Querétaro, Guanajuato, que ya tienen su tribunal electrónico. Se me van de la mente otros, pero desgraciadamente no tenemos esa cultura de legalidad de cómo llevar a cabo estos procedimientos en línea y es por eso el rezago, porque una parte también hay que reconocer, culpa somos nosotros los litigantes que no nos hemos querido capacitar como tal, e inclusive en las páginas del Poder Judicial de la Federación hay tutoriales de cómo voy a promover en línea, qué voy a hacer, en las mismas páginas del Poder Judicial del Estado de México hay cómo vamos a hacer una promoción. Sin embargo, bueno, no queremos dejar ese arraigo que tenemos hacia los juzgados de comparecer, revisar acuerdos de forma física. Eh, si nos están dando las herramientas, debemos de aprovecharlas, de utilizarlas y explotarlas al máximo y sobre todo para el beneficio de los justiciables y sobre todo también para un beneficio como litigante y como servidor público en las cuales, por ejemplo, un notificador ya no te va a ir a buscar o te va a hacer la notificación por lista o boletín judicial y si es un litigante los que dicen, no, yo quiero que me vengas a notificar a mi despacho, te pongo mi domicilio físico, tenía que ir el notificador. Ahora ya inclusive existe la factibilidad de hacer esas notificaciones vía aplicación de WhatsApp, en donde tú eliges que ahí te llegue todos y cada uno
de tus correos, te lleguen a todos y cada uno de los mensajes, notificación como tal, y obviamente es cuestión de una cultura de legalidad. También es cierto que los mismos poderes judiciales no lo han hecho tal cual. Han existido cursos, pero bueno, son cursos someros en donde no te dicen qué hacer en caso de de que no entra mi promoción, lo que me comentaba de que qué tal si no hay sistema, si hay sistema. Pero considero que para estar bien arraigados, si digo, si en el 2018 se habló de una pauta a 5 años, a 10 años, para implementar tribunales virtuales y por la pandemia lo hicimos en menos de un año y medio, entonces yo considero que en 5 años debemos de tener esta explotación porque vienen nuevas formas de litigar, vienen nuevas formas de lo que comentaba maestra Lupita del metaverso, e inclusive ya ha habido lugares en donde hay audiencias holográficas, en donde las personas ya están en un holograma y se están llevando audiencias de ese tipo en otros países, y yo considero que vamos para allá. Por eso es el interés de tu servidor, de todo eso de las tecnologías de información y comunicación y el derecho, y lo que siempre les he comentado, es lo mismo, nada más que es a través de una tecnología, de una computadora, a través de un smart, y obviamente es más factible. ¿Quién de nosotros ahorita, actualmente, antes derrapábamos para llegar a una audiencia, y hoy día muchas veces los han desahogado desde su teléfono, inclusive en camino al juzgado, a casa y todo? ¿Por qué? Porque ya tenemos esa factibilidad. Entonces, yo le considero a la pregunta en concreto unos 5 años, siempre y cuando los abogados litigantes nos vayamos a una cultura de legalidad y que nos metamos en las tecnologías de información y comunicación. Es como involucrarnos, ¿no? Y cambiarnos el chip, porque también es cierto que, bueno, habemos abogados de todas las generaciones, ¿no? Hay algunos que les cuesta más trabajo. Yo creo que hay abogados que pues están muy familiarizados con lo tradicional y que realmente les cuesta trabajo esta parte tecnológica, ¿no? Y esa parte de poder comprender cómo es el proceso. Y hay otros que bueno, nosotros, los que estamos como intermedio, ¿no? Que nos adaptamos tanto a lo anterior como a lo actual y ahí vamos avanzando. Y los jóvenes que están, híjole, te dan la vuelta y también ya nacieron con ese chip y le saben perfecto a todas las aplicaciones y demás, pero sí es como cambiarnos esa mentalidad y de ver hacia el futuro, de involucrarnos y decir, hay que aprovechar las herramientas, pero sí también hay que demandar esa capacitación, ¿no? Porque siguen existiendo muchas dudas, por ejemplo, luego en cuestión de términos, ¿no? Yo luego, cuando estaba también en apogeo del Tribunal Electrónico del Estado de México, por ejemplo, empezaban, ¿y cuándo es el término? Y es que si yo promoví por aquí es lo mismo, y es que no he visualizado el acuerdo y el correo electrónico, entonces empiezan a surgir un mar de dudas, por eso es importante que también los órganos jurisdiccionales volteen a vernos y nos apoyen en esa capacitación, y que se abran estas mesas de pláticas, de debates donde expertos como usted, maestro, nos pueden Claro. compartir de su experiencia y abrirnos ese panorama de lo que es la tecnología, la justicia digital, porque sí es todo un reto y nos tenemos que ir adaptando. Pero, pues bueno, yo creo que este tema también es trascendental en esta forma de llevar las audiencias virtuales, ¿no? ¿Cómo ve usted la forma en que se abordó precisamente en este nuevo código la situación de las audiencias virtuales? ¿Mejoró? ¿Hubo un retroceso? ¿O cómo ve este panorama? ¿Cree que sea funcional? Porque también hablábamos de esta parte, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del desahogo de pruebas. A lo mejor en las audiencias iniciales o en las audiencias preliminares, bueno, es preparación, es admisión, revisión. Pero ya en el desahogo, tan solo en la cuestión de los testigos, ¿no? Decían muchos, siempre, de por sí presencialmente ya, pues, aleccionan a los testigos, dicen, ¿no? No, no creo, pero dicen, Por ahí comentan. ahí comentan, y bueno, ahora a través de medios digitales, ¿cómo pueden tener esa certeza jurídica? Incluso hasta de la personalidad, ¿no? Porque, bueno, yo he llevado así, por ejemplo, audiencias de jurisdicción voluntaria donde efectivamente las partes compareces y muestras tu identificación, ¿no? A la cámara. Y de esa forma, pues, digamos que se cerciora la identidad. Pero yo me pregunto, imagínate que
alteres, o sea, puede pasar, ¿no? Alteres esa identificación, o pues realmente a veces las cámaras no es lo mismo, o todos a veces salimos bien feos en el INE, ¿no? Y de repente somos muy diferentes en persona o al revés. ¿Cómo tener esa certeza de que la persona que está compareciendo es realmente quien dice ser, ¿no? Esa personalidad. O yo veía también que se tienen que cerciorar y que pues los dispositivos electrónicos como que tener esta visión para verificar que no se contamine la diligencia, etcétera. Pero tú cómo ves, ¿crees este, que hay detalles en ese sentido o que, por ejemplo, estas audiencias de desahogo de prueba tengan que ser propiamente en las instalaciones de los juzgados, que a lo mejor se adecúen realmente espacios donde acudan las partes específicamente en esta etapa, o si le das el 100% a que se lleven así de forma virtual cada uno en su lugar donde esté? Bueno, inclusive esa pregunta que me menciona, el mismo Código Nacional lo aborda. Eso quiere decir que se debe de adecuar un lugar, un espacio, por ejemplo, para un desahogo de una prueba testimonial, en donde se tenga certeza de la persona que va a desahogar, en donde se tenga certeza que efectivamente la persona que va a desahogar esa prueba testimonial se encuentra solo, y en el cual el juzgador se tiene que cerciorar de forma efectiva que no se encuentra leccionado, y que obviamente quien va a desahogar esa diligencia va a ser de viva voz y ante solamente su señoría. También de igual forma habla respecto a los peritajes, por ejemplo, en materia familiar, trabajo social y psicología, cómo los van a desahogar, cómo se va a interrogar al testigo, en qué las formas, en cómo vamos a inclusive a objetar alguna otra pregunta que se le realice por cualquiera de las otras, de cualquiera de las partes. Y todo eso efectivamente ya lo aborda el Código Nacional de Procedimientos Civiles, inclusive a mí me encantó. Sabemos que esto también tiene que ir con la ética y con los códigos de, de los abogados, de cómo nos vamos a conducir en las audiencias. Sabemos que de igual forma por ahí aleccionan testigos, podemos alterar aquí que a lo mejor está desahogando un testigo, de otra parte le están diciendo que tiene que declarar, me imagino que esa va la pregunta. Que Sin traigan un embargo, chicharito. que traigan un chicharito, exactamente. Sin embargo, el tribunal tiene esa factibilidad de darle credibilidad al dicho, hacer una tacha de testigos por parte contraria, y por última de las instancias, el tribunal sí tiene que tener adecuado un lugar, un espacio para, en el caso de que exista esa incertidumbre de que el testigo va a ser aleccionado o que no va a desahogar conforme a derecho y que va a cumplir los requisitos que tiene el código de que, ¿sabes que tiene que ser un lugar aislado? Yo como juez me tengo que cerciorar de que efectivamente no está siendo aleccionado, no hay ninguna otra persona más que el testigo. Es más, si van a desahogar 3 testigos, ¿en dónde va a estar uno? ¿En dónde va a estar el otro? Y lo va a tener a la vista. Y si no, de lo contrario, me lo vas a traer a un recinto judicial y aquí yo los desahogo de forma tradicional. Por eso comentaba que es de forma potestativa. Obviamente la parte contraria del testimonio puede inclusive peticionar, dicen que lo que no está prohibido está permitido, peticionar de que esos testigos se desahoguen en el recinto judicial, salvo las opiniones del juzgador, a menos de que sea un caso de excepción o de caso fortuito, una persona que esté en un hospital, una persona de edad avanzada, que como hasta hoy se sigue haciendo, que inclusive personal del juzgado se traslada al lugar de estas personas y sean desahogadas esas testimoniales como tal. Y respecto, me habías hecho una pregunta antes de iniciar con esto, ahorita recuerdo, pero respecto a ese desahogo, también me acuerdo que cuando iniciábamos con diverso código, que no es hablaban del principio de inmediación. Es que el juez no los tiene aquí de frente, es que se está vulnerando ese principio de inmediación y obviamente no se le va a dar valor. Obviamente todos los jueces están capacitados para llevar ese tipo de audiencias y obviamente, ya sea de forma virtual o de forma presencial, sabemos cuando una persona nos está diciendo la verdad o nos está diciendo una mentira. Sabemos cuando una persona, inclusive ya aplicando otras herramientas como psicología o cuestiones, bueno, en materia penal la llaman psicología del testimonio, pero una persona que está mintiendo habla de forma mecánica, o sea, empieza a reproducir todo de forma mecánica a lo que hace una persona que efectivamente recuerda en el momento que están suscitándose los hechos. Pero eso también va a dar pauta a que surjan otros nuevos cursos
de psicología del testimonio, a lo mejor ahora en materia familiar o civil, y que son cuestión de otras pláticas que no voy a abordar. Totalmente. Y fíjate que hablando de eso, precisamente de los peritajes, y justo en este tiempo que se dio de pandemia y que pues hubo que ver o buscar estos medios alternativos para desahogar los procedimientos y que también en cuestión de periciales se implementó, por ejemplo, que o sea, que se realizaran estos estudios a través de videoconferencia, hablando específicamente incluso de pericia en trabajo social, que persistió. En alguna ocasión hablaba con un colega que es de Quintana Roo, Mateo, saludos por cierto, me decía, ¿ves que sabes que las periciales en trabajo social se llevan de forma electrónica? Entonces siento que no es como una situación idónea porque precisamente la finalidad de esa prueba pericial es verificar el entorno socioeconómico, etcétera, ¿no? Y poderlo hacer como tipo una inspección. Entonces, bueno, permaneció esa parte. Lo mismo pasa con los peritajes en psicología. Hay tanta la demanda, o tantos el trabajo de los peritos, que realmente algunos también optan por estas herramientas electrónicas y lo hacen a través de una entrevista. Como tú dices, a manera de reflexión, ¿no? Habrá que ver qué tan eficaz o qué tan eficiente es el resultado y si realmente tiene el mismo impacto que sea de forma presencial o a través de teleconferencia. Yo siempre he dicho que indudablemente nada, digo, no soy perito en ninguna de estas materias, pero pues a veces en materia familiar se deja mucho que desear que a través de una hora o 40 minutos, de 40 minutos a 2 horas, puedan hacer una evaluación tan profunda donde determinen es una persona idónea o no es idónea, por ejemplo, para detentar una guardia y custodia, ¿no? Son como elementos que tú te preguntas y que dices, ¿realmente a través de estas periciales se tiene esta seguridad, esa certeza? Ahora nos vamos a preguntar precisamente a través de estos medios, ¿qué tan eficaz pudiera ser? Entonces, ¿tú qué opinas en este sentido de esto que te planteo? Bueno, como en todas las profesiones, como en todas las ramas y ciencias, eh, podemos utilizar las tecnologías de información y comunicación. Ya depende del profesionista cómo lo vaya a utilizar y cómo lo vaya a aplicar. No dudo que un trabajador social, no dudo que un psicólogo, no dudo que un psiquiatra, no dudo que inclusive que un perito en cualquier otra materia pueda utilizar las herramientas o las tecnologías de información y comunicación para desempeñar su trabajo. Lo que estaría en duda es lo que efectivamente ya los particulares le declaran, los justiciables le declaran, en donde pues va a ser variable, pero lo mismo le pueden mentir de forma física o presencial de forma virtual. Entonces, en ese entendido, considero que está salvado ese aspecto sin ningún problema. Ahora, otras cuestiones que podemos tocar de la justicia digital, maestra Lupita, y que no quiero que se me vaya de la mente, son las notificaciones, lo que me comentabas de las notificaciones, cómo se van a realizar, cómo sé que efectivamente me llegó esa notificación, cómo pedir un incidente de nulidad de notificaciones en caso de que yo ya haya cambiado de abogado, o en caso de que efectivamente el correo que yo di ya no lo tengo en servicio. Todo eso son aspectos que efectivamente también ya se tienen salvados y que inclusive la Suprema Corte de Justicia ya se, ya se pronunció al respecto. Como les comentaba, hay más de 300 tesis jurisprudenciales aisladas y de jurisprudencia en las cuales abordan esos temas y que podemos irlos salvando de forma electrónica y que sí, la pregunta que me hacías al inicio, ¿estamos preparados? Sí, estamos preparados. Nada más nos falta concientizarnos respecto a aplicar las tecnologías de información y comunicación. Lo que comentábamos ese rato en la plática, ¿no? Vamos a hablar de notificaciones que me realizaron, vamos a hacer una promoción en donde, por ejemplo, en otros países promueven una demanda con la firma de autógrafa de X persona y que nomás es un corte y pega de otro escrito donde le sacan la foto a la firma y la pegan en el escrito, la debe de admitir el juez o no la debe de admitir el juez. O sea, son preguntas y ahí se las dejo al aire. Ya tengo la solución yo, pero son preguntas y cuestiones que se van a dar en un futuro, ¿no? Se van a dar en un futuro para tener esa salvedad y obviamente vamos a ir avanzando, o sea, hay que estar en conciencia de que ya con el uso de las tecnologías de información y si el propio legislador en el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya tocó este tema de justicia digital, es que efectivamente ya nos está mandando la pedrada
de decir, a ver, jóvenes abogados, prepárense, porque a futuro les voy a quitar los tribunales y lo van a hacer de forma virtual. O sea, por eso comentaba que de a 5 a 10 años nosotros vamos a estar litigando de esa forma. Y ese rato, en la plática, le dices al clavo, aquí la clave exacta para ahora litigar hoy día son jóvenes y experiencia. Los jóvenes traen un chip que traen integrado, creo que el teléfono de nacimiento, traen integradas las aplicaciones y uno trae las ideas de hace años para implementarlas en el juzgado. Una de las bases de aquí de la oficina que comparto con mis compañeros es que la mayoría de mis compañeros tienen 22, 23, 25 años y habemos abogados ya grandes, pero conjuntando las dos, es como efectivamente ellos son los encargados de este mundo virtual del derecho. Entonces, si los vamos preparando a las generaciones nuevas con nuestra experiencia, ya la gente que tenemos canas, ¿no? Con nuestra experiencia, y ellos nos comparten de su conocimiento de tecnologías, vamos a lograr que la justicia en México sea muy efectiva y vamos a hacer una justicia de primer mundo. Ni siquiera en Estados Unidos, y ojo con lo que digo, ni siquiera en Estados Unidos tienen estas factibilidades, esos tribunales que hoy día estamos teniendo hoy en México. Tan es así que para capacitarse de tu servidor, yo no miro a Estados Unidos, yo no miro a Francia, probablemente vea poco a España, pero me voy más hacia Sudamérica, me voy a otros países en donde tecnológicamente están más desarrollados. Y digo tecnológicamente ¿en qué? En materia de derecho. Porque efectivamente Estados Unidos vamos a hablar de tecnologías, aplicaciones, cuestiones de otro tipo, pero lo utilizan para otros fines, no para la ciencia del derecho. Entonces, hay lugares, ¿Qué Brasil, países nos llevan Argentina. más avanzada, maestro? Híjole, actualmente te comentaba, estoy llevando un diplomado en proceso electrónico y lo estoy tomando en Argentina. Entonces, he estado aprendiendo muchísimo de precisamente de las notificaciones, de lo que es la firma electrónica avanzada, de cómo se lleva a cabo una audiencia virtual, de cuáles son las desavenencias que vienen en esas audiencias virtuales, cuáles son las desavenencias de utilizar una firma electrónica que va a tener pauta, si va a tener credibilidad esa firma electrónica en un proceso, si se le va a restar valor probatorio a esa firma electrónica, qué pasa si el abogado ya fue revocado y nunca le notificó al justiciable de esas firmas, va a tener vigencia, no va a tener vigencia lo que aconteció, hay violaciones al proceso de parte de ellos, o sea, es una infinidad de temas que, vamos, tan solo de hablar de notificaciones, de firma electrónica, nos llevaríamos un curso de 6 meses, un año, pero que es muy interesante porque para mí en lo particular, el derecho procesal, yo estudié teoría general del proceso de Cipriano Gómez Lara, o sea, hace años, a lo que estoy viviendo hoy ya cambió totalmente, o sea, probablemente sea la misma sopa, pero ya no es la misma receta. Totalmente. Y bueno, maestro, ya para ir cerrando, porque para leer aquí los comentarios, los saludos, me gustaría nada más por último saber usted qué opina. ¿La justicia digital la ve como sustitutiva de la justicia tradicional o la ve como complementaria de lo que nosotros conocemos? Yo la considero ahorita una innovación a lo que realmente hacemos. La veo como complementaria porque no podemos erradicar lo que nosotros ya traemos de avanzada. Al final, siempre al final, un tribunal va a necesitar de un expediente, ya sea físico o virtual, para resolver una circunstancia. Va a necesitar de litigantes y sobre todo, ¿para qué? Para el servicio de los justiciables. Esto es un complemento, es una nueva herramienta, así como en su momento se hacían los acuerdos en 1950 a mano, empezamos a usar una máquina de escribir, hoy día utilizamos una computadora, efectivamente para lo mismo, para desempeñar nuestra labor como abogados. Entonces, yo lo veo complementario y a futuro, porque se viene lo que es la inteligencia artificial, ChatGPT, que ya estamos ahí estudiando esos aspectos, cómo se van a dictar las sentencias a través de la inteligencia artificial, qué tipo de sentencias nos van a poder emitir, vamos, un robot, como le dicen las personas, pero es inteligencia artificial. ¿Cómo voy a someter una circunstancia de ChatGPT o una inteligencia artificial para resolver una multa, para resolver alguna infracción que ya se está utilizando, que son en donde hay normas tajantes
y obviamente no existe el libre albedrío o bueno, perdón, mala palabra. No existe la sana crítica o la máxima de la experiencia de un ser humano. Un ejemplo en donde se está utilizando la inteligencia artificial. Cometiste una infracción por una infracción de tránsito. La multa es de 100 pesos. Ah, ok. Te multó la cámara, tú llegas a la oficina, te califica en automático la inteligencia artificial, de esta multa son 100 pesos, tú pagas tus 100 pesos, pagaste tu multa, ya no necesité del ente humano para saber que tenía que pagar esos 100 pesos. O sea, en ese tipo de situaciones es cuando hablan de los jueces de inteligencia artificial. Pero para llegar a una cuestión de guardia y custodia, falta, necesitamos el elemento sine qua non, que utiliza la sana crítica y la máxima de la experiencia llamado ser humano. Claro, sí, todo un tema también la cuestión de la inteligencia artificial. Pero bueno, muchas gracias, maestro. Vamos a leer algunos comentarios ya para cerrar. Gris Vélez Zamora le manda saludos y dice, excelente disertación, maestro Alfred. Todo un tema de garantizar la justicia digital, equitativa y segura, ¿no? Esos dos conceptos creo que son complejos hablando de la justicia digital, ¿no? Son retos, pero bueno. José Roberto Reyes también nos dice excelente charla, le manda muchos saludos. El maestro Roy Stuart también. Muchas gracias, maestro, por tus saludos y por las buenas vibras y por señalar que estos espacios son interesantes y novedosos. Y bueno, un tema novedoso con un experto aparte. También Natanael Hernández nos manda saludos, está atento a la charla. Y bueno, muchas personas que veo aquí conectadas también le mandan felicitaciones, le mandan saludos. Y bueno, a mí no me queda más, maestro, que agradecerle por siempre su disposición, su amabilidad de compartir, porque yo siempre voy firmemente en de que los conocimientos se comparten y en beneficio de las personas, ¿no? Incluso no nada más de los abogados, sino de cualquier persona que esté interesada en conocer sobre derechos, sobre cuestiones digitales en este caso. Y bueno, no sé si quiera cerrar con algún comentario final, alguna reflexión, y quedo muy, muy agradecida, maestro. No, muchas gracias a ti, maestra Lupita, por abrir este espacio para dar pauta a algo que siempre ha sido una pasión para tu servidor, lo cual es el derecho y las tecnologías de información y comunicación. Y hay una reflexión con la que siempre cierro, que dicen, abogados que ya no utilicen las tecnologías de información y comunicación, hoy día, cada día va a ser menos abogado. Es decir, váyanse, hay que estar inmersos en las tecnologías. Cualquier situación, también estamos a sus órdenes, estamos para auxiliarles, estamos para apoyarles, inclusive para desempeñar su trabajo como litigantes, y que de igual forma no le tengan miedo a la tecnología. No tengan miedo a la tecnología porque es una bendición, y más en época de pandemia, fue una bendición para muchos de nuestros compañeros. Entonces, para concluir, gracias. Les agradezco de corazón a todos los que nos vieron. Le agradezco a usted, maestra Lupita, por este espacio para compartir algunas de nuestras opiniones, sean buenas, sean acertadas o no. Sin embargo, son los puntos de vista que tenemos. Gracias por ese nuevo código nacional que esperaba de hace años y que me hablaron de justicia digital. Y sobre todo, agradecer a todos y cada uno de los que han creído en nosotros, que creen en usted, maestra, y que efectivamente aquí vamos a estar para cuando nos inviten, compartiendo parte de nuestras experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Los días viernes de 8 a 9 de la noche, entonces los espero. Es un abrazo, maestro, y bueno, pues saludos a todos, cuídense mucho, excelente fin de semana, ya se fue el calor, ya ahora disfrutar de los días nublados, entonces cuídense mucho, un abrazo. Gracias, maestro. Igualmente, gracias, maestra Lupita, que tengan excelente noche.